Bueno, feliz sábado, es una alegría para mí poder estar con ustedes en este día, que podamos compartir juntos este momento tan especial y sobre todas las cosas el estudio de la palabra de Dios. En estos tiempos, en estas últimas semanas, la manera más cercana de comunicarnos es a través de estos medios. Pero qué bueno es saber que a pesar de que la distancia nos separa por la situación que estamos viviendo, podemos darle gracias a Dios porque la palabra de Dios, el estudio de su palabra y la dirección del Espíritu Santo nos une en un sentimiento que es dejar que Él nos guíe, que Él nos conduzca y que su palabra pueda ser una luz en nuestro camino y en medio del contexto en el que estamos viviendo. Para mí es una alegría compartir esta mañana con ustedes. Le agradezco al pastor por la invitación y la oportunidad de que juntos podamos descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Saben, hace unos días atrás escuchaba a un periodista decir que una de las dificultades más grandes que tenemos nosotros en esta cuarentena es no saber con exactitud cuándo termina todo esto. Y sin dudas que esto nos trae ansiedad, nos trae preocupaciones, nos trae una cierta incertidumbre, porque cuando uno no sabe cuándo va a terminar aquello que comienza, y nos trae todo esto que tiene que ver con la ansiedad, y más aún en un contexto de enfermedad. Y saben, esto me hacía pensar en nuestra realidad como cristianos, como hijos de Dios hoy, y me hace pensar que nosotros estamos un poco en cuarentena en cuanto al plan que Dios tiene para nosotros, pero la diferencia es que nosotros podemos tener la certeza de que el Señor va a intervenir, que va a venir a buscarnos y finalmente terminará con este mundo de enfermedad, de pecado, de dolor, que tanto nos aflige, nos lastima y nos separa hoy. Y yo quisiera que en esta mañana podamos estudiar la Biblia, y me gustaría en este momento pedirles que podamos dedicar un momento para orar, y que al abrir la Biblia el Señor sea el que nos conduzca. Así que ahí no estás en tu casa, me gustaría que inclinemos el rostro para tener un momento de oración. Querido Padre Celestial, gracias en esta mañana, en este día, porque podemos tener este momento de reflexión. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos esperanza, consuelo y sobre todas las cosas una guía, un camino seguro para conducirnos en este mundo de dolor, de enfermedad y en el contexto, en la realidad que estamos viviendo hoy. Padre Celestial, pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos acompañe ahora, allí en nuestro hogar, en el lugar donde estemos, que al abrir la Biblia, el Espíritu Santo también abra nuestra mente y nuestro corazón, no para escuchar nuestras ideas, sino para escuchar tu voz. Que Él sea el que nos conduzca y nos dirija en el estudio de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no sé hace cuánto has recibido una carta escrita. ¿Hace cuánto? Ponete a pensar, ¿cuándo fue la última vez que has recibido una carta escrita a mano? Tal vez es algo que ha pasado un poco de moda, tal vez es algo que, bueno, ya hace tiempo que uno no practica, no solo que no recibe, sino que tampoco escribe una carta. Tal vez alguno debe recordar que la última carta que escribió fue tal vez si estás casado estando de novio, o si estás de novio, le has escrito tal vez alguna carta a tu novia, a tu novio. Y cuando hablo de una carta no hablo de un mail, no hablo de un WhatsApp, no hablo de un audio de 1 minuto o más, sino que hablo de una carta escrita con puño y letra. Y es una costumbre que tal vez se ha perdido en el tiempo, porque obviamente ya uno ni siquiera casi que no escribe en los papeles, sino que en la computadora, en el celular o en algún aparato electrónico suele escribir. Pero pensaba en esto y pensaba, si Jesús te entregara una carta en esta mañana, si Él te entregara una carta escrita por Él, con tu nombre, ¿qué cosas diría esa carta? ¿Qué cosas el Señor vos creés que en esa carta resaltaría, remarcaría? ¿Qué cosas vos creés que el Señor te diría, mira, por favor, no te olvides de esto? Por favor, ten en cuenta esto otro.
¿Qué cosas el Señor en esa carta diría de manera especial para que nosotros recordemos en la situación en la que estamos viviendo? Y yo quiero que pienses no en una carta en donde el Señor remarcaría aquellas cosas que no están mal. Seguramente nos haría recordar. Pero no tengo dudas que en esa carta que el Señor te escribiría a vos y a mí, estaría llena de amor, estaría lleno de esperanza, estaría lleno de un mensaje en el que quiere estar con nosotros siempre. ¿Qué escribiría el Señor en una carta si te entregara hoy? Y pienso en eso, o pensando en ese contexto, hay una carta que quiero que compartamos juntos en esta mañana. Así que si tenés tu Biblia allí a mano, quiero invitarte a que abras la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Allí se escribe una carta para un grupo de personas que estaban viviendo una situación especial. Por eso yo creo que cuando leemos esta carta y pensamos en esta carta, es una carta que está escrita para nosotros hoy, en una realidad que también es especial. No solamente especial por esta enfermedad y por esta cuarentena, sino una realidad especial porque la vida que vivimos nosotros hoy no es el plan original de Dios. Dios nos creó para vivir en este mundo de dolor. Dios no te creó a vos y a mí para vivir en un mundo de pecado, de injusticia, de separación, de heridas. Dios no te creó para eso. Y en ese contexto Dios te escribe una carta hoy a vos y a mí. Y yo quisiera que leamos esta carta y que en esta mañana saquemos algunas lecciones que creo que son importantes para nuestra vida hoy. Jeremías, el capítulo 29, y me gustaría que leamos algunos versículos en este día. Miren, en el versículo 1 comienza introduciendo la carta. Jeremías es el que escribe. Dios usa al profeta Jeremías para escribir esta carta. ¿Y qué es lo que dice allí? Dice, estas son las palabras, versículo 1, de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Dios le pide al profeta Jeremías que escriba una carta para un grupo de personas especiales, para un grupo de personas que habían sido cautivas, que habían sido llevadas de Jerusalén a Babilonia, que habían sido arrastradas, llevadas, transportadas, no por su propia voluntad. Ya no vivían más en Jerusalén, sino ahora en Babilonia. Y en ese contexto, Dios le pide al profeta Jeremías que escriba esta carta. Y me gusta cómo inicia la carta, ¿sí? Trato de imaginarme si estuviera en aquel grupo de cautivos. Trato de pensar por un momento si estuviera en aquel grupo de personas que estaba esperando noticias de lo que Dios iba a hacer con sus vidas. Claro, ellos no habían decidido estar allí. Era en gran medida causa o consecuencia, de los accionares, de su vida, de su desprecio a la voz de Dios, de no haber escuchado lo que Dios quería para ellos y haber hecho su propia voluntad. No habían elegido, pero era consecuencia. Y en el versículo 4 comienza la carta diciendo lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y saben, aquí es el primer punto en el que yo quiero detenerme especialmente, porque la carta que Jeremías escribe de parte de Dios comienza asentando las bases. Antes que empecemos a conversar, dice Dios, antes de que ustedes escuchen lo que yo tengo para decirles, antes que empecemos a hablar, yo quiero que ustedes tengan en claro algo, dice el Señor a través de su carta. Yo los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y yo me imagino por un momento que aquella gente que estaba escuchando la carta, que la leía, debe haber quedado por algún momento un poco desorientada. ¿Cómo es el asunto? ¿Acaso no fue Nabucodonosor el que nos llevó, el que nos sacó ahí de Jerusalén y nos trajo acá a Babilonia? ¿Cómo se puede explicar esto? Y Dios dice, miren, antes que empecemos yo quiero decirles que estoy al control de todas las cosas. Yo los hice transportar. Claro, fueron sus consecuencias. Dios usó al rey Nabucodonosor, pero quiero decirles, dice el Señor, que yo estoy al control de todas las cosas. Y aunque esté viviendo algo que no te agrada, aunque esté viviendo algo que tiene que ver con consecuencias de tus decisiones, quiero decirte que a pesar de todo eso, yo estoy al control de las cosas. Y me gusta pensar en esto.
Me gusta pensar que a Dios nunca las cosas se le van fuera de control. Al Señor nunca las cosas se le escapan de su control. Y a pesar de que hoy vivamos situaciones difíciles, a pesar de que hoy estemos viendo situaciones duras, a pesar de que hayamos vivido una vida de dificultades, hoy Dios te dice a vos y a mí: yo estoy al control de la historia de este mundo. Aunque parezca que Satanás, el enemigo de Dios, está triunfando en este mundo, Dios te dice hoy a vos y a mí: yo estoy al control. Yo manejo la historia. No te preocupes, no te pongas ansioso, no creas que las cosas están yendo de las manos. Yo estoy al control. Y saben, si Dios puede estar al control de la historia de este mundo, de cada suceso, de cada situación, me pregunto, y te pregunto a vos, ¿no será que Dios también puede controlar tu vida y la mía si decidimos poner nuestras vidas en las manos de Él? ¿No será que el Señor también puede controlar tu vida y la mía si depositamos nuestras vidas en las manos de Jesús? La historia comienza así. Yo los hice transportar. Yo estoy al control. No se preocupen. Yo estoy al control. Y es esperanzador saber que el Señor está al control de las cosas. Aunque no entendamos, aunque no tengamos explicaciones, aunque nos duela, Dios controla la historia. Y miren, en esta mañana yo quisiera que saquemos 3 enseñanzas, 3 lecciones que nos presenta la carta, que creo que son para nosotros también hoy, que fueron para ellos, esos cautivos, pero son para nosotros hoy, en este día, en este mes, en este año. Mirá, en el versículo 5 está la primera lección. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a vos y a mí a través de esta carta que nos entrega? Versículo 5 aparece la primera lección y dice así: edifiquen casas, vivan en ellas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Versículo 6, cásense, tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y a sus maridos, dad a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y multiplíquense aquí y no disminuyan. Y versículo 7 dice: y busquen la paz de la ciudad a la cual yo los hice transportar, dice el Señor, y rueguen por ella, por la paz, a Jehová, porque en su paz ustedes también tendrán paz. Miren, la primera indicación que aparece en esta carta para aquellos cautivos es: edifiquen casas y vivan allí, planten un huerto y coman de del huerto, tengan hijos, tengan hijas, que sus hijos y sus hijas se casen, y que tengan muchos hijos, multiplíquense, no disminuyan. Y oren por la paz de la ciudad, porque si la ciudad tiene paz, ustedes también tendrán paz. ¿Saben? Yo me imagino a aquellos cautivos desorientados. Yo me imagino a aquellos hombres sin entender el mensaje de la carta. ¿Cómo puede ser que nosotros cautivos, en un lugar que no quisimos venir, separados de nuestras familias, alejados de nuestros recuerdos, de nuestro hogar, de nuestro lugar, ahora en Babilonia, esperando la recomendación del Señor a través del profeta? Y lo que Él primero nos dice es: edifiquen casa, vivan allí, tengan muchos hijos, que se casen sus hijos. Están hablando por lo menos de 3 generaciones. Que tengan hijos ellos, multiplíquense. ¿Saben? Yo creo que aquellos cautivos, lo primero que estaban esperando escuchar en aquella carta es: Señor, ¿cuándo vas a venir a buscarnos? ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo se acaba esta situación, Señor? ¿Cuándo vamos a volver a Jerusalén? ¿Cuándo vamos a terminar por fin esta situación que no deseamos vivir? ¿Cuándo? Y lo primero que el Señor responde no es ni cerca de lo que ellos querían escuchar. ¿Cuántas veces vos y yo le planteamos al Señor situaciones que vivimos y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a vivir con esta situación en mi familia? ¿Hasta cuándo voy a vivir con esta herida, con este recuerdo, con esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Y pareciera ser que el Señor no escucha nuestra plegaria, nuestra pregunta, nuestra necesidad.
Y Él responde algo totalmente diferente a lo que vos y yo estamos esperando escuchar. La primera lección que aparece en esta carta, que es para vos y para mí, aunque vos y yo le preguntemos ¿hasta cuándo, Señor? Él nos responde, hay una tarea que ustedes tienen que hacer. Hay algo que vos tenés que hacer. Hay algo que tenés que desarrollar mientras no suceda aquello que estás esperando. Hay una tarea, hay una comisión, hay algo que el Señor dejó en tus manos para hacer mientras no sucede aquello que vos estás esperando que finalmente acontezca. ¿Qué es lo que vos y yo tenemos que hacer mientras esperamos aquella respuesta? ¿Hasta cuándo? Miren, Santiago, en el capítulo 1, no pierdan Jeremías porque vamos a volver, pero Santiago, en el capítulo 1, allí en el versículo 27, aparece la respuesta a esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué tenemos que hacer vos y yo mientras no se arregla aquello que parece una prioridad para nuestras vidas? Santiago capítulo 1, versículo 27 dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Santiago acá nos da la receta de la verdadera religión, de la verdadera relación con Dios. Cumple dos características fundamentales, básicas. Santiago dice, la verdadera religión es esta: es guardarse sin mancha delante del mundo, es estudiar la Biblia, es pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo Él cambie nuestro corazón, es compartir el mensaje en la iglesia, es todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal con Dios, es guardarse sin mancha, es buscar cada día asemejarnos más a Jesús. Pero no solo eso es ser cristianos, dice Santiago. Santiago también dice que ser cristianos es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago dice, ser cristiano también tiene que ver con hacer cosas por los demás. También significa ir a visitar a aquel que necesita, ir a ayudar a aquel que no tiene. Santiago dice, ser cristiano no es solamente ponerse un saco, una corbata el sábado. Ser cristiano también tiene que ver con lo que yo hago por los demás, por otras personas. Es olvidarme un poco de lo mío y es ir a buscar a otros. Lucas, el capítulo 3, miren cómo lo dice Juan el Bautista. Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 lo dice de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 7. Comienza su sermón Juan el Bautista de esta manera. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¿cómo los recibía? ¡Feliz sábado! Bienvenidos aquí al desierto a escuchar al profeta. Bienvenidos a escuchar al gran Juan el Bautista. No, dice acá el versículo 7 que él les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Saben? Juan el Bautista no estaba preocupado por ser el predicador más polémico de la época. Juan el Bautista no estaba interesado en que pudiera tener muchos seguidores él como predicador. Juan el Bautista no estaba interesado porque siguieran su mensaje como lo más importante. Juan el Bautista ya no sabía qué decirles y cómo decirles para que cayeran en cuenta de la realidad en la que estaban viviendo. Y entonces les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y el siguiente versículo dice, no crean ustedes que porque son hijos de Abraham tienen privilegios o son mejores que los demás, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es interesante, Elena de White amplía este concepto. Pero miren, los judíos tenían al menos tres maneras despectivas de llamar a los que no eran judíos, a los gentiles, a los que no pertenecían a esta raza tan pura que Dios había elegido para que sean salvos, para que sean una nación especial. Entonces los judíos llamaban por lo menos de tres maneras despectivas. Una eran perros. Estos son unos perros. Estos no merecen. Ustedes conocen la historia bíblica donde esta mujer se acerca a Jesús y le dice, Señor, nosotros los perritos podemos aún comer de las migas que caen debajo de la mesa.
Señor, aunque seamos perros, nosotros podemos alimentarnos de algo que vos nos puedas dar. Perros. La segunda manera despectiva que tenían los judíos de llamar a estos gentiles eran cerdos, porque no eran inmundos, eran impuros, no merecían pertenecer a esta gran nación. Y la tercera manera que tenían de llamarlos despectivamente eran piedras. ¿Ustedes se acuerdan de esa ocasión cuando Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a comenzar a hablar? Pero Jesús no estaba dando a entender que las piedras iban a tomar una forma humana o alguna manera de que las piedras mismas iban a hablar. Jesús le estaba diciendo, ustedes que consideran piedras a estos porque no pertenecen a su nación, estos van a empezar a hablar, van a empezar a contar si ustedes no hablan. Y Juan el Bautista, que conocía el pensamiento de aquellos que lo estaban escuchando, les dijo, no crean que ustedes porque son hijos de Abraham tienen privilegios, son mejores. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Dios puede levantar personas aún de aquellos que ustedes desprecian. Entonces dice en el siguiente versículo, versículo 8, haced pues frutos de arrepentimiento. Necesitan producir frutos de arrepentimiento. Y dice en el versículo 10 que la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Y dice que Juan el Bautista le respondió, versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos, versículo 12, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumnien y quédense contentos con su salario. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Miren, la vida cristiana, la vida religiosa, la relación con Dios no es solo lo que dicen, sino también lo que hacen por los demás. No es solo guardarse sin mancha delante del mundo, sino visitar a las viudas y a los huérfanos en las tribulaciones. La vida cristiana no solo tiene que ver con lo que decimos, sino que tiene que ver mucho con lo que hacemos. Ser cristiano no tiene que ver tanto con lo que dejamos de hacer, sino con lo que hacemos por los demás. Y en esta cuarentena, en este contexto en el que estás viviendo, en la realidad que vos estás viviendo y que a veces le decís al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor no es que no le interese responderte lo que vos le estás preguntando, sino que el Señor te quiere concentrar en la verdadera acción que tenemos que hacer mientras no se responde aquello que nosotros queremos. Hay algo que vos tenés que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Compartir mensaje. Hay gente que necesita esperanza, hay gente que necesita conocer, hay gente que no sabe dónde buscar un consuelo, un camino. Necesita que vos te acerques y le lleves esperanza, no solo por lo que le decís, sino por cómo vivís. Y en este contexto que vivimos hoy, mucha gente está buscando un camino, una esperanza, un consuelo, una orientación. Y el Señor nos invita a que no solo digamos que somos cristianos, sino que vivamos como tales. Y el Señor les dijo allí a los cautivos, miren, hay algo que ustedes tienen que hacer antes de que les responda lo que ustedes están buscando. Hay una tarea que ustedes tienen que hacer. Y Dios te invita a vos y a mí a que en esta cuarentena, en el contexto en el que estás viviendo, aún en medio del problema tan personal que vos tenés, el Señor no es que no le interese aquello que te está sucediendo, pero el Señor dice, no mires solo aquello, sino ponete a hacer algo importante por las demás personas. Empezá a vivir por otros. Hay otras personas que también necesitan esperanza y vos sos la herramienta, vos sos el canal para llegar a ellos. La primera lección, hay algo que vos y yo debemos hacer. La segunda está allí en Jeremías, el capítulo 29, y ahora en los versículos 8 y 9. Miren lo segundo que el profeta, o que Dios a través del profeta le dice a aquellos cautivos y nos dice a nosotros hoy. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atiendan los sueños que ellos sueñan. Versículo 9, porque falsamente ellos profetizan en mi nombre, no los envié, así ha dicho Jehová. Dios, a través del profeta, les dice, dejen de escuchar esos profetas que yo no envié, dejen de escuchar esos mensajes que yo no estoy dando, dejen de prestar atención a esas palabras que yo no las envié.
Claro, la gente en aquel lugar, en esa cautividad, en ese contexto, lo que quería escuchar eran buenas noticias. Eran noticias agradables que endulzaran sus oídos. ¿Cuántas veces vos y yo, cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos algún problema, nos gusta ir a pedir consejo y orientación a aquellas personas que nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, que nos endulzan el oído, que nos aparentemente entienden y entonces nos dicen todo aquello que nosotros queríamos oír? Pero cuando alguien nos dice lo que no queremos escuchar, entonces o se lo decimos o lo pensamos. Vos porque no estás en mis zapatos. Vos porque no sabés lo que estoy viviendo. No me entendés. No alcanzás a comprender qué es lo que yo estoy viviendo. Y muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra de Dios esperando escuchar algo que endulce nuestro oído. Y cuando nos encontramos con la palabra de Dios y empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a darnos cuenta que hay cosas que nos empiezan a incomodar, que hay cosas que nos empiezan a sacar del lugar de la comodidad. Entonces, a veces preferimos alejarnos, porque nosotros queremos cosas que nos hagan sentir bien, no cosas que nos incomoden, no cosas que nos confronten, no cosas que nos muestren realmente cómo somos. Y el Señor aquí a través del profeta les está diciendo, por favor, dejen de escuchar aquellas cosas que a ustedes les gusta. Yo no envié a esos profetas, esta es la carta que yo envié, escúchenme a mí. ¿Cuál es el segundo consejo que aparece aquí en la carta? Es, no mires las cosas negativas que suceden alrededor, sino que mírame a mí, dice Jesús. La segunda lección. Claro, el Señor no está diciendo, ignoren lo que pasa. No le den importancia a lo que sucede al costado. Hagan de cuenta que no existe. No está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo es, si tu mirada está concentrada en eso, si tu mirada solamente está en las cosas negativas que suceden a los costados, a nuestro alrededor, en nuestra vida, si tu fuerza está concentrada ahí y dejas de mirarme a mí, estás en problemas. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de la iglesia y al final de Dios? Por situaciones que hemos vivido en la iglesia, por personas que nos han decepcionado, por personas que nos han herido, por injusticia que hemos vivido. Y dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar a los costados. Y no estoy diciendo que lo que hayas vivido no sea cierto. Lo que te estoy diciendo es que a veces nosotros perdemos de vista a Jesús y empezamos a mirar lo que sucede a los costados y estamos en peligro. Claro, rápidamente viene a nuestra mente la historia de Pedro caminando en el mar. Ustedes recuerdan los discípulos en medio de una tempestad. Jesús no estaba en la barca, pero aparece por allí lejos y ellos no lo identifican y piensan hasta que es un fantasma. Y Jesús le da la tranquilidad y le dice, yo soy. Y Pedro, que es como muchos de nosotros, que a veces hablamos y después pensamos, dijo, a ver si eres tú, yo quiero caminar en el agua también. Y la historia no dice que Jesús fue hasta donde estaba la barca, tomó a Pedro de la mano y comenzaron a caminar. No, la historia dice que Jesús le dijo, vení Pedro, confía, avanzá. Y la historia cuenta que Pedro comenzó a caminar en el agua, algo impresionante, increíble. Y caminó sobre el agua en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio de la realidad que vivía. Pero caminó porque confió. Sin embargo, la historia dice que en un momento Pedro comenzó a mirar la tempestad, comenzó a mirar las olas, comenzó a ver que el barco estaba tal vez un poco más lejos de su alcance. Jesús tampoco estaba tan a mano para tomarse si es que algo sucedía y se distrajo. Empezó a mirar a los costados, perdió de vista a Jesús. Y la historia dice que en ese momento Pedro se hundió. Ahora, déjenme detenerme un momento en esta situación. Yo no sé cuánto caminó Pedro, cuánto se alejó de la barca, no lo dice la Biblia. Tampoco dice cuánto tiempo Pedro estuvo distraído. No dice. No dice si fue un minuto, si fueron segundos, si fue un tiempo más largo, pero en algún momento Pedro empezó a distraerse y a mirar su alrededor y mirar todo lo que sucedía. Seguía de pie en el agua, pero mirando hacia los costados, y cuando se percató de la situación, se hundió.
Saben, esto me hace pensar que nosotros podemos estar en la iglesia, podemos ser cristianos, podemos estar estudiando la Biblia, podemos estar escuchando esta reflexión en esta mañana, pero estar distraídos, estar mirando hacia los costados, estar mirando nuestra realidad más que Jesús. Y cuando miramos a los costados, cuando miramos hacia otro lugar y perdemos de vista a Jesús, estamos en peligro. Así que yo quiero animarte a que miremos a Jesús. ¿Cómo puedo hacer las cosas que tengo que hacer en medio de esta realidad? Tomando la segunda lección que aparece en esta carta, mirando solamente a Jesús. Yo no puedo vivir una vida cristiana interesado por los demás, preocupados porque otros conozcan, interesados para que otros tengan la esperanza, si yo no miro a Jesús. Si yo todos los días no decido entregarme y buscar a Jesús, si yo todos los días no decido empezar a estudiar la Biblia para conocerlo a Él, si yo no decido todos los días arrodillarme o dedicar un momento para hablar con Dios, para abrir mi corazón, para contarle lo que me pasa, si yo no miro a Jesús todos los días, no puedo hacer lo que debo hacer. Vivir una vida cristiana preocupado por otras personas. Y la tercera lección aparece allí en el versículo 10. La respuesta a la gran pregunta de los cautivos. La respuesta a la pregunta que tenemos nosotros hoy, vos y yo. Versículo 10 dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Cuánto tiempo debían esperar? ¿Cuánto tiempo debían estar esperando hasta que se cumpliera aquello que ellos estaban pidiendo? 70 años. No era fin de mes, no era siquiera fin de año. 70 años debían esperar. Era un tiempo considerable. ¿Cuál es la tercera lección que vos y yo tenemos que aprender de esta historia, de esta carta? Es que debemos aprender a esperar y confiar en las promesas de Dios. Porque claro, el Señor dice, yo en 70 años voy a volver. Ok, voy a esperar, pero hay que confiar. Hay que confiar. Hay que creer que eso es verdad. Hay que creer que es cierto. Hay que creer que es real. Hay que esperar, pero hay que confiar en las promesas del Señor. Y el Señor nos da suficientes razones para tomarnos de sus promesas. Saben, hace un tiempo atrás estudiaba la Biblia con una persona y él me decía que esperar en las promesas de Dios y esperar la segunda venida, especialmente porque estábamos estudiando acerca del tema de la segunda venida de Cristo, era como estar en la parada del colectivo. Decía, yo me muevo en colectivo, decía él, siempre. Y en general conozco los horarios, pero nunca el colectivo pasa horario, por diferentes razones. Entonces la única manera de subirme al colectivo es estar sentado en la parada. Yo no puedo esperar desde mi casa, tengo que estar sentado en la parada. Y cuando estoy sentado en la parada, entonces puedo tomarme el colectivo. Así es para mí la segunda venida, decía él. Tengo que estar en la parada, tengo que estar en este lugar, esperando a que él venga. Y eso me hizo acordar a mi historia cuando iba al colegio secundario. Yo soy de Cipolletti y viajaba todos los días a Neuquén. El secundario estaba en Neuquén. Así que todas las mañanas yo me levantaba temprano y esperaba el colectivo. La parada del colectivo quedaba enfrente de mi casa, justo enfrente. Así que en invierno, cuando estaba muy frío, yo creía que era inteligente, entonces había planeado lo siguiente. Yo miraba por la ventana cuando el colectivo se acercaba, porque alcanzaba a ver a cierta distancia que venía el colectivo. Entonces pensaba, apenas lo veo, me pongo en la mochila, abro la puerta de mi casa, la cierro, abro el portón, lo cierro, cruzo la calle y me tomo el colectivo. La pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Cuántas veces ustedes creen que yo perdí el colectivo? Todas. Todas. Porque la única manera de tomarme el colectivo no era mirarlo de la ventana, era estar en la parada, era estar ahí, era esperar que viniera. Por eso el Señor te dice, vos querés que yo te conteste, vos estás esperando que yo conteste tu oración, estás esperando que Jesús venga, estás esperando que por fin se cumpla esta promesa. Tenés que esperar, tenés que aprender a esperar y confiar.
en su palabra. Ahora, hay algo interesante en esta espera. ¿Alguna vez te ha tocado seguramente esperar un turno médico, por ejemplo? No tengo nada contra los médicos, ni contra nadie del área de la salud, pero sucede esto muy a menudo. Vos vas al turno a las 10 de la mañana, llegás 10 menos 5 y se hacen las 10 y no te atienden, 10 y 10, 10 y 20, 10 y media, a veces podés esperar media hora, una hora, que por diferentes razones el turno se ha ido atrasando. Y te sucede que mientras estás sentado esperando, pasa media hora o una hora y parece eterna esa hora. Parece que no pasa nunca, porque cuando estás esperando sin hacer nada, el tiempo parece que no avanza. Ahora, cuando vos tenés que esperar una cita, o tenés que esperar que se cumpla algo, o tenés que esperar tal fecha o tal hora, y mientras esperás te pones a hacer cosas, realizás actividades, o algo que tenés que hacer, parece que el tiempo pasa más rápido. Cuando vos estás esperando, pero haciendo cosas, el tiempo parece avanzar más rápido. ¿Saben? Mientras esperamos a Jesús, Él nos deja algo para hacer. Mientras esperamos sus promesas, tenemos algo para hacer. La espera en las promesas de Jesús no es una espera inactiva, porque aquel que espera sin hacer nada, en algún momento se cansa, en algún momento se frustra, en algún momento ya pierde la seguridad de que esa promesa se va a cumplir. Hay una cita de Elena de White que dice que el que solamente ora pronto dejará de hacerlo. Así que la espera en sus promesas nunca es inactiva, siempre es haciendo algo por otros. ¿Cómo puedo hacer algo por otros? Solamente mirando a Jesús. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que pensemos en esto. La carta termina con esta hermosa promesa. Versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En otras versiones dice, para darles un futuro y una esperanza. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. No se preocupen, no se angustien, estoy al control de la historia. Tengo los mejores planes para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Pero por favor, esperen haciendo algo. Pero ¿cómo podemos esperar haciendo algo, Señor? ¿Cómo podemos hacer algo en medio de la espera? Solamente mirándome a mí. Y la carta nos muestra que el Señor cumple su promesa, que el Señor cumple su palabra, que hay que aprender a esperar, que hay que confiar en las promesas. La espera no es inactiva, la espera es activa. Mirando a Jesús, entonces comenzamos a vivir una vida cristiana sincera, real. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿estás dispuesto a esperar en sus promesas? ¿Estás dispuesto a mirar a Jesús todos los días? ¿Estás dispuesto a compartir el mensaje con personas que todavía no lo conocen? Que el Señor te bendiga en este día y que Él permita que esta carta, escrita para los cautivos en aquella época, fue escrita para nosotros, para vos y para mí hoy, cautivos en este mundo de pecado y de dolor. Pero el Señor nos dice, tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Que el Señor te bendiga en este día y nos permita tomarnos de esta promesa para entender que Él está al control de la historia de este mundo. Vamos a orar en esta mañana para cerrar la reflexión y para que el Señor pueda trabajar con su Espíritu Santo a través del mensaje de hoy. Querido Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra en este día. Gracias porque al estudiar tu palabra encontramos consuelo, esperanza, seguridad. Gracias porque te preocupas por nosotros y porque estás al control de la historia de este mundo y quieres también estar al control de nuestra vida para darnos un futuro y una esperanza. Señor, conoces nuestra realidad hoy. Permite que podamos tomarnos de tu mano. Permite que tu palabra todos los días sea nuestra ancla segura para vivir una vida cristiana sincera, verdadera, con esperanza, con anhelo de compartir con otros esta esperanza, con la seguridad
de que pronto vas a venir a buscarnos. Gracias por escucharnos en este día. Gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Bendícenos a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.